Saulo y Silas. En la narración de la historia de la Iglesia tiene que hacerse alusión a estos personajes, pues influyeron en la formación de grupos que más tarde llegaron a integrarse a la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Los verdaderos nombres de ellos fueron: el de Saulo, Antonio Muñoz, y el de Silas, Francisco Flores. El primero originario de Chalchihuite, Zacatecas, y el segundo, de Villa del Nombre de Dios de Durango. Ambos eran de denominación católica romana, de buena posición económica, que unidos por la amistad realizaron juntos un viaje de negocios a Nueva Casa Grande, Chihuahua, donde tuvieron la oportunidad de escuchar un predicador que respondía al nombre de Agapito Soto. La doctrina que presentaba a oídos de aquellos que se les reunía era muy singular, pues era singular a la que predicaban en las iglesias ya existentes en aquella región. Este predicaba demostrando bíblicamente que Jesucristo es Dios, y que el bautismo debe de ser en el nombre de Jesucristo. A más de esto, predicaba que el creyente debe de ser santo. Las aseveraciones expuestas por él hicieron mellas en el ánimo de Antonio y Francisco, los cuales decidieron aceptar el mensaje renunciando a su antigua religión y a sus bienes materiales. Fueron bautizados por este varón en el nombre de Jesucristo a mediados de mayo de 1924. Pocos días después, lo suficientes para que ellos aprendieran de su padre en el Evangelio no solo los puntos en mención, sino otros vicios doctrinales del predicador Agapito Soto como visiones, revelaciones, sueños y otros, partieron autorizados por él para predicar donde fueran pasando. Llegaron a Villa del Nombre de Dios y ahí se dedicaron a evangelizar a sus habitantes. Incluso se atrevieron a interrumpir la celebración de una misa en la parroquia del pueblo, logrando con ella una gran arremetida de los católicos, pues con grande violencia los expulsaron del referido templo. De allí, decidieron, dejando las provisiones que había ahí en la tienda de Silas, en manos de los pobres, al salir con rumbo a Torreón. Los vecinos, quienes aún recuerdan a tan legendarios personajes, dicen que estos se habían vuelto locos, habiéndose dejado crecer el pelo y la barba, se habían ido a pie por la carretera. En los albores del mes de agosto de 1924, algunos habitantes de la ciudad de Torreón, Coahuila, se vio llegar a estos dos personajes de raro aspecto. Uno de pelo lacio y largo más abajo de los hombros, con barba larga. Otro, de pelo ondulado abultándole grandemente la cabeza y también de barba grande y abundante. Sus vestidos, aunque sucios, incluían sacos de buen vestir. Su calzado, el de pelo lacio, botas tipo militar, y el de pelo ondulado, simple huaraches. El aspecto de ambos causaba extrañeza y cierto respeto. Su forma de hablar llamaba la atención a los habitantes de esa ciudad. Se proclamaba profetas de Dios. Sus argumentos doctrinales eran: el bautismo en el nombre de Jesucristo, la sanidad divina ungiendo con aceite en el nombre del Señor Jesucristo, el don de lenguas como muestra del derramamiento del Espíritu Santo. También predicaban que el creyente debía de llevar una vida apartada del mundo y de todo aquello que tuviera procedencia de la bestia. Cabe aclarar que durante los pocos días que estuvieron en Villa del Nombre de Dios, se dedicaban a leer la Biblia y después de conocer y de aprender algunos pasajes que fueron para ellos de mucha importancia, dieron paso a conceder más importancia a las revelaciones y a los sueños, venidos, según ellos, por inspiración divina, cosa que trajo como consecuencia el desconocimiento de las Sagradas Escrituras, al grado de llegar a enseñar a la gente de que ellos no tenían necesidad de leer la Biblia pues Dios hablaba directamente con ellos. Mucha gente llegó a creer en lo que predicaban, debido que eran fuertemente impresionados por su aspecto personal y la actitud que los predicadores asumían cuando en cierto momento se colocaban con la cara a la pared como en señal de meditación y de oración, para después, pasado un momento, volverse a la congregación diciendo así dice Jehová y entregarles el mensaje supuestamente revelado por Dios. Enseñaban que todo aquel que fuese convertido debía adoptar un nombre bíblico que le revelara el Señor, y todos los que se convirtieran se agruparan en un solo pueblo, viviendo todos en comunidades exclusivamente cristianas, de ser posible de un mismo techo para varias familias, viviendo como hermanos en Cristo. Juntar los sueldos el fin de semana y nombrar comisiones para la compra de los víveres para toda la comunidad y no decir alguien era dueños de algo, porque todas las cosas serían de todos y para todos.
El medio evangélico de 1924 da razón de la presencia de estos hombres en Torreón y cómo lograron hacer una numerosa membresía. La congregación establecida en la avenida Aldama fue influenciada por la doctrina de estos personajes, pues la mayoría de la iglesia los recibió de buen agrado, llegando a adoptar algunos argumentos doctrinales, no solo la membresía, sino aún la parte ministerial. Uno de esos puntos doctrinales era el descalzamiento. De la ciudad de Torreón pasaron a otra de la misma comarca lagunera, evangelizando a sus moradores. Fue en San Pedro de las Colonias donde evangelizaron a Eusebio Joaquín González, por quien fue bautizado por Saulo, siendo un fiel seguidor de estos profetas. En presencia de Catarino Ortiz, Francisco Borrego, y Alfonso Esqueda, Saulo, levantando en alta voz, dijo a Eusebio: «No se llamará más tu nombre Eusebio, sino que Aarón será tu nombre». Desde entonces estuvo al servicio de ellos, ayudándoles en lo que necesitaban. También allí en San Pedro se reunió al saulismo Catarino Ramos, quien más tarde se hiciera llamar Amado Barnabas. Desde esta ciudad Saulo y Silas, acompañados de Eusebio Joaquín y Francisco Borrego, emprendiendo su viaje a Nueva Casas Grandes, Chihuahua, para luego regresar por el mismo punto, pero ahora Saulo acompañado por dos mujeres. Una de nombre Marta, que según él representaba el pacto antiguo, o sea la bestia, y la otra llamada Noemí, que representaba el nuevo pacto, o sea la iglesia del Señor. Después de dejar un rastro muy marcado de su paso por la laguna, emprendiendo en viaje hacia la Sultana del Norte, siguiendo la vía del tren, llegando a cada ejido o poblado que estuviera en el camino. En ese viaje les acompañaba Eusebio Joaquín y su esposa. Cuando llegaron a Monterrey, empezaron a evangelizar, la gente los recibía con gran admiración, pues les impresionaba grandemente su aspecto exterior, a grado tal que hasta empresarios del lugar les brindaron toda clase de facilidades y apoyo económico. Entre ellos, el entonces dueño de Salinas y Rocha. De esta forma se establecieron al oriente de la colonia obrera, donde llegaron a reunir una membresía de aproximadamente 100 personas. El punto de preciso de reunión fue entre la calle Carlos Salazar y Batallón de San Blas, teniendo como referencia un gran árbol conocido como el Sabino Gordo. A estos predicadores creyeron familias enteras, como la familia Rodríguez Peña, la familia Jiménez, Alvarado Roque, Alemán y otras. En el mes de diciembre de 1926 el movimiento saulista se vio interrumpido en sus planes de expansión debido a la presencia de Irineo Rojas Castillo, quien tomó las riendas del grupo, obligando con ello a los dos profetas a abandonar el lugar. Saulo y Silas salieron a Tampico para entrevistarse con Catarino Ramos, compañero de ellos, el cual se encontraba misionado en la iglesia del Golfo. Allá también realizaron obra de evangelismo, pues Saulo logró bautizar a más de 50 personas, entre las cuales se encontraba Próspero Ortiz. A su regreso a Monterrey ya no fueron recibidos por el grupo, pues ya tenían un nuevo pastor, y era el hermano José Rivera Cristián, a quien habían conocido siendo pastor en San Pedro de las Colonias. Al no ser admitido por el grupo, se trasladaron a la Colonia Moderna y después a Ciudad Anáhuac, Nuevo León, donde lograron reunir un buen grupo de miembros. Allí establecieron la vida en comunidad, adquiriendo un galerón en el cual donde vivían cerca de 10 familias bajo el mismo techo. Tenían una administración común, pues cada fin de semana los jefes de familia reunían los dineros y los entregaban a Saulo, el cual administraba ese dinero para los víveres que tendrían que comprarse para toda la comunidad. Aunque Saulo predicaba una vida de santidad en los creyentes, no era así la práctica para su propia vida. Sus actividades pecaminosas, como eran el adulterio y la fornicación, comenzaron a hacer decaer la imagen del predicador. Se conoce de fuente fiel, que Saulo tenía la costumbre de hacer saber a los esposos que por designios de Dios sus mujeres debían de cohabitar con él, lo que lograba sin resistencia alguna. El último de los casos fue de la siguiente manera. Una mujer que era viuda tenía 2 hijos llamados Isaías y Febe. Ella recibió la noticia de que deberían de dormir con Saulo porque así le habían sido revelado, a lo que ella accedió. Pero al poco tiempo, Saulo dijo a Isaías que también Febe debería de hacer lo mismo, a lo cual el joven se llenó de enojo y arremetió contra él en presencia de todos los que vivían en el galerón, mas no pudiendo darle golpes y le gritó cosas a Saulo, palabras fuertes.
Este acontecimiento provocó el principio de la desbandada del grupo, como ocurrió con Genaro Rodríguez, el Paz de Israel, y su esposa Guadalupe Gaitán, Azamabeth de Israel, quienes se alejaron definitivamente. Luego Margarita Chávez, suegra de Genaro, y su hijo de nombre Pedro Cervantes Chávez. De este modo, el grupo se estaba acercando a su fin. Los cabezas del grupo vieron con tristeza cómo se iban alejando todos, y al quedar solo Saulo, Marta, Noemí y Silas, se desesperaban ante tal situación, al grado de que Silas, enfermando de tristeza, murió, ocurriendo lo mismo con Marta, aquella sufrida esposa de Saulo y sierva de Noemí. Sabemos por informes de quienes siguieron teniendo correspondencia con estos personajes que Saulo se mudó junto con Noemí a Monterrey, en las inmediaciones de las colonias Pablo A. de la Garza y Moderna, donde también murió Saulo por causa de una penosa y dolorosa enfermedad a fines de 1935, dejando en el desamparo a Noemí con sus 4 hijos, amas de otro hijo de Marta, el cual también se llamaba Saulo. Viéndose en esa situación, Noemí se vio en la necesidad de vender pan por las calles de la colonia Moderna procurando dinero para sobrevivir. Fue así como la muerte vino a cortar la trayectoria impresionante de Antonio Muñoz, quien junto con su compañero Francisco Flores, tuviera en mente formar una singular iglesia diseminada en todo el mundo, con principios extraordinarios que pudieran cambiar el rumbo de la humanidad. Esta información es responsabilidad de Jesús Aguilar M.